Bienvenidos una vez más a Alexis Manía. Soy Alexis Bustíos y hoy en Charla Adicto estamos con un invitado muy interesante. Él es director y guionista de Días de Santiago, una de mis películas peruanas favoritas. También es director de teatro y televisión, un contador de historias nato que busca el mejor medio para narrar las historias. Así que es un gusto conversar con Josué Méndez. Josué, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Josué, te comento, mira, justo el año pasado se cumplieron 20 años del estreno de Días de Santiago, que para mí ya es todo un clásico del cine peruano. Y hay una escena interesante, importante, que a mí me gusta mucho en la película, cuando Santiago le cuenta a Andrea, este personaje importante, ¿no? Que cala en él, una anécdota del pedo, algo curioso, y luego ella lo besa, intenta quitarle su arma, y él reacciona con violencia, le empuja. Es curioso cómo pasas del humor a la tensión. ¿Qué querías expresar ahí? Bueno, es un personaje que impulsivo, ¿no? Es un personaje que creo yo no tiene herramientas para desenvolverse en la vida civil. Básicamente ese es bueno, uno de los temas de la película y uno de los rollos del personaje, ¿no? Es decir, alguien que puede haber sido entrenado para situaciones límite, para guerras, para matar, pero no tiene un entrenamiento para, pues, sobrevivir socialmente, ¿no? Eso es lo que iba, digamos, por debajo de todo, de muchas de las cosas que hace el personaje en la película, ¿no? Porque la película es, está hecha como una película de guerra, pero no en la guerra, sino en la vida civil. Es decir, él pelea en la vida civil sin herramientas, ¿no? Ese es, digamos, su tragedia, si quieres, su dilema. Entonces, esa es una escena que expresa ese concepto, ¿no? Cómo alguien puede no tener herramientas para lidiar con esa manera de desenvolverse en la vida civil. Y llama la atención porque justo con Andrea es una de las pocas personas, si no la única, con que la pasa bien, ¿no? Al menos se lo ve un poco relajado, se divierte, se ríe. Sin embargo, el tipo lamentablemente siempre es una bomba de tiempo, ¿no? Y su impulsividad le gana, ¿no? Es como un animal que en cualquier momento puede reaccionar mal, ¿no? Está entrenado, pues no está entrenado para que sus reacciones sean violentas, agresivas. Ese es su entrenamiento. Porque son chicos, o sea, son muy jóvenes, ¿no? Desde que entran a la escuela y son literalmente entrenados a reaccionar así a todo, ¿no? De una manera, pues, paranoica, ¿no? Siempre pensando que algo va a llegar por algún lado, algún golpe le va a llegar por un lado, ¿no? Ese es su entrenamiento, ese es su estado mental, es creer que el golpe va a venir ahorita de cualquier parte, ¿no? Y está alerta y a todo reacciona como si fuera un golpe, ¿no? Entonces, es su entrenamiento. Tú pasaste mucho tiempo con el Santiago Real, entrevistándolo, conversando con él para desarrollar el personaje. ¿Qué aprendiste de él? Bueno, primero me dio pues ese acceso a una experiencia de vida muy lejana a la que yo he tenido y a la que podría haber accedido nunca, ¿no? Entonces me dio esa mirada, como te decía, de alguien que de muy joven y por vocación aparte, ¿no? O sea, por vocación él realmente quería ser militar, porque ahí veía pues una estructura, ¿no? Como tiene su lema este del orden, ¿no? Él ve en esto una estructura y eso es lo que él acoge, ¿no? Y él se sostiene en esa estructura militar, que es lo que él quería. Y claro, lo que ocurre es que cuando deja eso y viene la vida civil, esa estructura no existe. Ese soporte ya no está. Em, y entonces fue una persona que me dio toda toda esa mirada, ¿no? De cómo puede alguien tener el cerebro tan formateado, ¿no? Para vivir de una cierta manera que no es la vida civil, ¿no? No, no llamémosla la vida normal, porque no sé si eso exista, pero
no es la vida civil, ¿no? Entonces está formateado para que ocurran ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, aprendí todo eso, ¿no? Porque incluso nos dio un breve entrenamiento militar, y la verdad que fue muy generoso contándome todas sus experiencias desde muy joven y las experiencias en el conflicto. Entonces, es realmente es duro, ¿no? Es muy duro como escuchar que jóvenes, digamos, que cómo enviamos, cómo un país manda a su sangre joven a la muerte, ¿no? Es muy duro porque son chicos que ni siquiera han vivido, ¿no? Ni siquiera han Eh, vivido y ya están ahí como carne de cañón por decisiones de otros, ¿no? Entonces sí, sí es algo muy duro. Claro, la película no iba a ser de eso, pero ese era el bagaje emocional y psicológico con el que arrancaba el personaje, ¿no? ¿Y el Santiago real estaba tan dañado con esas heridas internas como el Santiago de la ficción? ¿Qué recuerdas? Sí, yo pensaría que sí. Digamos, los eventos de la película son ficción, es decir, las cosas que pasan no le han pasado a él en la vida, pero la psicología sí está inspirada directamente en el sentido de la vida real. Es decir, yo iba escribiendo un argumento y le preguntaba a él, cómo reaccionaría, ¿no? Si ocurriera tal cosa, él cómo reaccionaría. Y en base a esas reacciones es que se fue afinando el argumento, ¿no? Digamos que tiene una cierta idea de qué cosas quería que pasen, pero la forma en que iban a pasar iban a estar muy ancladas en la psicología del verdadero, ¿no? Eso es lo que quería y un poco el punto de la película, ¿no? El punto de la película, digamos, de desmenuzar esta psicología, ¿no? Explorar esta manera de ver el mundo. Sí. Ya has contado que te costó muchísimo escribir el guión de Días de Santiago, pero en ese proceso le mostraste el guión a alguien del medio, quizás alguien conocido que pudiera darte consejos. En verdad me cuesta escribir cualquier cosa. O sea, siempre me cuesta escribir. Creo que escribir yo lo encuentro muy difícil. Es una chamba dura. Sudor y lágrimas, siempre. Em, la verdad que no conocía gente, ¿ah? No, yo creo que ya lo mostré a las personas que iban a colaborar en la película, ¿no? O que yo quería que colaboren en la película. Pues se lo fui mostrando, probablemente se lo mostré a Juan Durán y a Pancho Ariancén, que deben haber sido las primeras dos personas con las que conversé sobre el proyecto, que son el fotógrafo y el sonidista. Probablemente de ahí vino una primera reacción y bueno, después al resto del equipo a medida se iban uniendo, ¿no? Pero no recuerdo, no- bueno, estuvo en algún taller en algún momento, pero no como guión, sino como escaleta, como argumento. Estuve en un taller que organizó con la cine, que era lo que antes era DAFO, cuando no había Ministerio de Cultura, en la época Claro. antediluviana. Estuve en un taller y me acuerdo que ahí trabajé mucho el guión en ese taller. Todavía no estaba escrito, pero estaba en argumento. Y no, después me encerré a escribir un primer borrador y como te digo, yo creo que eso ya lo compartí con personas con las que quería trabajar. ¿Y cuánto tiempo te tomó más o menos cerrar todo ese proceso Son procesos titánico? largos, ¿no? Aparte, bueno, que yo hacía otras cosas, también para trabajar, entonces, en total deben haber sido un par de años Mm. entre que investigué y hubo una primera versión, ¿no? Que debe haber sido entre el 2000 2002, sí, entre el 99 y 2001, 2002, sí. ¿Ya conocías a Aldo Salvini cuando empezaste o estabas en el proceso de escritura? Habías editado Bala Perdida con él. Yo edité, claro, yo cuando edité Bala, si mal no recuerdo, debo haber estado escribiendo, si no ya estaba escrita la primera versión o la estaba escribiendo. Claro, porque eso fue 2000, si mal no recuerdo, por ahí debe haber sido.
o 99 o 2000, no, 99, no me recuerdo cuándo exactamente editamos, Claro. pero claro, por ahí estaba, en ese pues estaba como terminando investigación y escribiendo. Entonces sí, sí, Aldo lo conocí definitivamente antes del rodaje, por supuesto, para Bala. Sí. ¿Y considerabas tu guión antes del rodaje un nivel más o menos? ¿Lo considerabas malo? ¿O te lanzaste con toda Bueno, era lo la... mejor que podía hacer, ¿no? ¿Ah? O sea, obviamente uno hace lo mejor que puede siempre. El guión cuando concursó a Conacine no ganó. No ganó el concurso y claro, yo sí me di cuenta, porque lo bueno de estos concursos, bueno, son concursos públicos y uno como ciudadano puede acceder pidiendo la autorización respectiva, a ver los proyectos, ¿no? A ver los proyectos que ganan. Y yo me acuerdo que después de no ganar, em, fui a ver los proyectos, a leer los proyectos que sí ganaron. Y ahí me di cuenta por qué no había ganado, ¿no? O sea, me di cuenta que yo no sabía presentar un proyecto, que yo el guión que había presentado era un guión muy suelto, es decir, muy todavía crudo, si quieres, ¿no? Un guión muy crudo, que claro, a mí me servía en mi proceso de guionista, pero que no era un guión presentable profesionalmente, ¿no? Ya. Entonces, yo ahí me di cuenta que el guión tenía ideas que me gustaban mucho, pero no estaba escrito todavía de una manera, pues, seria, digamos, ¿no? Profesional. Estaba como si fueran como ideas sueltas, ¿no? Entonces sí traté de eh, escribirlo un poquito, de una manera un poquito más seria, más profesional, para compartirlo con las personas que iban a estar. Pero siguió siendo, digamos, como ya no gané y no iba a presentarlo, pues ya a otro fondo. La verdad que no sabía ni cómo. Sí siguió siendo un guión un tanto disperso, si quieres, un tanto disperso, un tanto... Eran ideas que yo quería filmar, para ponerlo así, eran ideas que yo quería filmar. Em, pero yo creo que si ese guión se lo dabas a otro director, no iba a entender realmente de qué iba, porque no estaba como escrito para que se entienda, ¿no? Sino estaba escrito para filmar, para que yo lo filme, ¿no? Eran, como te digo, ideas, escenas, ideas Claro. de escenas que me gustaban. A pesar de eso, te lanzaste, ¿no? Con toda la, imagino, la juventud, la rebeldía, las ganas de hacer. Mira, pero es que siempre te lanzas, ¿no? O sea, después he aprendido a escribir guiones de una manera más profesional, pero igual, en paralelo, lo que yo filmo no es lo que presento, ¿no? Lo que yo filmo es una versión mía, que otra vez tiene las escenas como ideas, ¿no? Que trabajo con los actores, que trabajo con el equipo creativo y en rodaje. Entonces son como, por un lado, este proceso creativo que trato de proteger, de cuidar la exploración que yo quiero hacer. Y por otro lado está la versión de guión que voy presentando a fondos, ¿no? Entonces, bueno, eso aprendí. Y justo te comenté con la escena, cuando arrancamos la entrevista, esa escena estaba tal cual en el guión, improvisaste, eres de improvisar durante el rodaje. ¿Cómo resuelves a veces? No, me gusta improvisar en los ensayos. Me gusta llegar con algo escrito, improvisar con los actores en los ensayos, explorar si podría pasar alguna otra cosa, si podrían decirse alguna otra cosa, si podrían hablar menos, porque a veces también soy muy verborreico, a veces cuando escribes hablan mucho los personajes, me suele pasar, entonces en los ensayos exploro, eh, confronto lo que he escrito con las ideas de los actores y usualmente terminamos con una mejor versión y generalmente ya eso es lo que se filma. No suelo improvisar en rodaje ya por un tema económico, ¿no? Por un tema que es muy caro filmar improvisando. Entonces la improvisación las tratamos de hacer antes. ¿Y tienes algún recuerdo imborrable, anécdotas del rodaje?
Bueno, mucho, ¿no? Yo creo que una primera película siempre te marca mucho. Es una experiencia, para empezar, pues como el primer largo que filmo, no tienes ni idea de, para empezar, la cantidad de energía que necesitas tener. Porque nunca has estado en un rodaje tan largo. em, y realmente es extenuante, ¿no? Es extenuante, es intenso. Es un mes muy, muy intenso. Y creo como toda experiencia pues intensa, traumática, ¿no? Pues recuerdas todo, ¿no? Te acuerdas de todos los detalles, ¿no? Te acuerdas de las decisiones, las conversaciones. Entonces sí, 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 sí. No sé si el rodaje haya estado pues lleno de anécdotas pintorescos, creo que no. Pero sí bueno, fue una colaboración muy linda entre todo el equipo, ¿no? Creo que fue un equipo muy lindo. Era la primera película de todos, menos Juan Durán y Pancho Ariancén. Entonces era un grupo de jóvenes que realmente no teníamos idea en qué nos habíamos metido y lo tomábamos más como pues, una aventura, ¿no? Entonces sí fue una experiencia en ese sentido muy, muy linda, muy gratificante y creo que se armó un grupo muy, muy chévere. Y de hecho fue una gran carta de presentación en tu carrera y se llevó muchos premios. ¿Qué representa para ti Días de Santiago? Bueno, es como tú dices, ¿no? Yo creo que al final, digamos, yo sí había escuchado un dicho que me parece que es muy importante, que a mí me marcó mucho cuando lo escuché, que es que solo tienes una oportunidad para causar una primera impresión, ¿no? Después ya te conocieron. Entonces, esa primera impresión tienes que tratar de que sea significativa, ¿no? Y la película es imposible saber si va a salir bien, va a salir mal, pero yo sí tenía la confianza de que iba a salir algo que no iba a dejar indiferente, ¿no? Podía haber salido pésimamente mal, pero yo estaba seguro de que así siendo muy mala, algo iba a tener que te impacte, ¿no? Por lo menos habían algunas escenas impactantes. Claro. Entonces, por lo menos te iba a causar una impresión. Así digas, pues está malísima, pero mira, había esto interesante, ¿no? O había esto, wow, que me dejó, ¿no? Impactado. O sea, era importante yo me acuerdo cuando estábamos editando la película con Roberto Benavides, la imagen que teníamos, o sea, queríamos que la película sea un golpe, ¿no? Esto es un golpe. Esto no es algo sutil, Claro. suavecito, ¿no? Calmado, no. Esto tiene que sentirse como que te zamaquea, ¿no? Entonces había que llegar a ese nivel de energía. Y justo, y eso es loco y curioso porque a pesar de que está dentro del cine de autor, que a veces quizás puede ser un poco lento, contemplativo, acá es todo lo contrario, ¿no? O sea, al menos a mí Díaz Santiago es, como dices, tiene un ritmo, es punche, o sea, te engancha, tiene partes vertiginosas, ¿no? O sea, es muy impactante. Algunas escenas son crudas, también algo de humor, hay un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. Es cierto que el humor, Mm. yo la verdad que no, la película no la había visto en 20 años y la vi el año pasado después de 20 años. La pasaron en la Semana del Cine de la Universidad de Lima, justo por los 20 años. Y efectivamente el humor me llamó mucho la atención. No recordaba tanto el humor. Y tiene cosas muy divertidas. La verdad que sí me reí. Sobre todo tiene cosas mucho del humor. Bueno, tú eres más joven, tú tendrás una opinión más clara que la mía, pero yo sentía que era un humor de mi época, ¿no? Yo sentía, o sea, qué gracioso que esté ahí trasladado el humor, las cosas de las que nos reíamos nosotros, ¿no? Que no sé si hoy día se siguen riendo, pero sí me impresionó el humor, efectivamente. Listo. Ahora, Josué, ¿cómo eras tú de chico? De niño, adolescente, eras travieso, No creo, no creo. Bueno, no sé, no más que la siguiente persona. y eras, Difícil. ¿qué te gustaba? ¿Qué hobbies tenías? ¿Peloteabas con los amigos? ¿Qué te gustaba hacer? Era súper deportista, sí, era muy deportista.
O sea, trato de seguir haciendo deporte, pero sí era, o sea, hacía natación y gimnasia a nivel competitivo, o sea, de competir en nacionales, ¿no? O sea, sí era deportista de alta competencia, digamos, hasta como los 14 años. Mira, Em, ya después, bueno, tuve otros intereses. ya. Mi interés por el cine sí nació bastante temprano, o sea, como yo recuerdo, a los 11 años ya veía bastantes películas, al nivel que preocupaba a mi familia, ¿no? La cantidad de películas que veía. ¿Cuántas podías verte al día, más o menos? O sea, en vacaciones, en verano, era una cosa, crítica, ¿no? O sea, yo me acuerdo que me alquilaba 4, 5, hasta 6 películas al día. As- Era algo, sí, no sé qué tan sano. Pero bueno, sí, definitivamente el cine me picó la curiosidad pues muy chico, ¿no? Y sí veía todo, 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 todo. ¿Y tuviste un momento así claro, contundente, cuando decidiste ser cineasta o fue algo progresivo? Yo pensaría que digamos, el cine me gustaba como cinéfilo al principio, digamos, 11 12 13 años, era simplemente algo que me encantaba. No tenía mucha noción de cómo se hacía, simplemente me gustaba verlo, lo disfrutaba mucho. Eventualmente empezaba a reconocer directores, entonces como que empezaba, ¿no? La noción de, hay alguien atrás, ¿no? Esto no lo hacen los actores, porque de chibolo yo pensaba, los actores se juntan y hacen su película, ¿no? Pero de pronto empiezas a tomar conciencia de que hay un director, una directora detrás que toma decisiones, empiezas a reconocer como películas, ¿por qué se parecen? Las ha hecho la misma persona, ¿no? Empiezas como a atar cabos y un poco darte cuenta de qué está pasando, ¿no? Empiezas a ver otras películas de los directores que te gustaron, ¿no? Pero tal vez lo que sí me marcó al punto de, bueno, esto es lo que quiero hacer, y no solo ver, fue el taller de Robles Godoy, ¿no? Yo en cuarto de media me meto al taller, a la escuela de Robles Godoy, que fue para esas cosas del destino la última promoción, el último año que hizo el taller. Y creo que estar en ese taller durante un año sí me marcó al nivel de, bueno, esto es, ¿no? O sea, si la gente que está detrás de cámaras, ¿no? Esto es lo que hace, eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Sobre todo me impactó, o sea, esta posibilidad de poder contar cosas tuyas, de poder expresarte, ¿no? O sea, que el cine no es solamente, que está muy bien que lo sea y me encanta, entretenimiento, diversión, pasarla bien, pero la idea de que también puedes decir algo sobre cosas que te importan, a mí eso me marcó mucho y creo que esa fue la lección más grande en el taller de Robles Godoy, ¿no? Todos los profesores, no solamente Armando, ¿no? Sino todos los que enseñaban ahí, sentías esta cosa de que el cine, pues, es importante para decir las cosas que te, que te importan, ¿no? ¿Y por esos años eras introvertido, palomilla, extrovertido? Mira, yo creo que sí diría que mi naturaleza es bastante introvertida, Mm, muy tímido. Yo he cambiado mucho. Eso es algo que también a veces lo cuento, digo, cuando hago talleres, converso ya. con los chicos. A veces los chicos piensan, pucha, pero ¿cómo voy a hablar con actores? ¿Cómo voy a hablar con no sé qué? Porque yo, que muchas veces la gente cinéfila son personas introvertidas, tímidas, ¿no? Porque somos personas que nos quedamos encerradas viendo películas, ¿no? O sea, que no nos mandamos mucho a explorar el mundo exterior, ¿no? Sino que nos quedamos viendo, viendo en una pantalla la vida de otros, ¿no? Pues, eso es lo que estás haciendo, Claro. estás viendo la vida de otras personas, ¿no? En vez de vivir tú, ¿no? Y cuando tienen digamos, esa preocupación, este, yo creo que todo eso se puede aprender, se puede aprender. No tienes que ser la persona más extrovertida del mundo. Hay maneras. A mí, por ejemplo, a mí me ayudó mucho llevar talleres de actuación. Ah, Em, mira. O sea, los talleres, o sí, sea, si hay un grado que eras bastante introvertido entonces, o si podrías dar, no sé, un yo poco más de pensaría que detalles. sí, yo por lo menos me percibía
como una persona tímida, introvertida, solitaria, de pocos amigos. Yo siempre prefería estar metido en mi casa viendo películas a salir. Obviamente sales porque eres joven, sales, ¿no? O sea, sales, pues tienes un amigo que te dice, vamos, sales. Pero yo recuerdo, o sea, yo varios, no sé, años nuevos, mientras tenía amigos que se iban a fiestas, yo alquilaba películas y me veía películas Claro. en mi casa, ¿no? Entonces, no, nunca he sido ni soy un animal social. ¿Y cómo hacías con las chicas en esa época entonces? Bueno, Era- también hay chicas tímidas, ¿ah? Ya, Eh, ahí, o sea, claro, no es que a todo el mundo le guste salir a fiestas, claro, es algo, tal vez eso es algo que en la adolescencia crees, ¿no? Te engañas, pensando de que no, lo que hay que hacer, porque todos lo hacen, es salir a fiestear, en realidad no, en realidad te das cuenta de que hay muchas personas que prefieren ser tranquilas en su casa, tomando algo en su casa, escuchando música, ¿no? Esa era más mi onda claro. y mi mancha, si quieres, el estar en esa. em, pero como digo, o sea, claro, una vez que decides tener una carrera como esta, en la que tienes que interactuar con muchas personas y tienes que comunicarte muy bien con las personas, a mí personalmente me ayudó mucho el teatro y los talleres de actuación, ¿no? Ahí aprendí a desenvolverme mucho más, porque si no, o sea, si me agarras así como era yo hasta, pues no sé, la mitad de la universidad y me pones ahí, era callado, no me atrevía a abrir la boca, era de los que no participaba en clase, estaba calladito, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que se van desarrollando. Entonces, el cine, la dirección, ¿te ayudaron un poco a socializar? El cine no, cuando pensé que era lo que quería hacer, me di cuenta de que no hay otra más que socializar. O sea, tú no puedes Claro. hacer cine solo. Tal vez si hubiera pensado hacer pues literatura o no sé, pintura, ¿no? Pero si vas a hacer cine, sí tienes que socializar y tienes, como digo, tienes que aprender a comunicar bien las ideas. Eso es algo súper importante. Tienes que a comunicar con claridad. Y eso es algo que yo siento que eso formé. Con eso no nací. O sea, Claro, con en eso no nací. realidad sería más la dirección en todo caso, porque hay cargos. Si eres editor, por ejemplo, sí podrías estar un poco más ensimismado, ¿no? En Editor el puede estar trabajo. más ensimismado, Claro. pero también es muy importante que un editor se comunique bien con el director, con los productores, con los postproductores, con los músicos. O sea, es importante, aunque exactamente no seas quien tenga que hablar con las Ah, 150 personas de un equipo, sí puedas comunicarte bien con jefes de área. Yo creo que eso es muy importante. Eso es muy importante, ¿no? o sea, por la dirección y el amor a esta carrera, al mundo del cine, sobre todo la dirección es que rompiste un poco el miedo y ya tuviste Sí. que salir y... Porque claro, es bravo, ¿no? Un director tiene que interactuar con Sí. absolutamente todos. Sí, créeme, no es fácil. Obviamente ya estoy viejo, ya aprendí, pero no es fácil romper o sea, ese miedo a decir tus ideas, ¿no? Porque todos tenemos mucho miedo a decir lo que pensamos, porque obviamente sentimos que nos van a rechazar, sentimos que no nos van a entender, sentimos que nos van a juzgar, Claro. ¿no? Entonces tenemos mucho miedo a decir lo que realmente pensamos. Vas, confío en que uno puede ir aprendiendo a hacerlo. Sí, no, y ahora no parece cuando me dijiste que eras tímido, no, me llamó la atención. ¿Y cómo eres precisamente como director? ¿Cómo manejas, cómo trabajas con los actores? ¿Eres implacable, obsesivo o más bien relajado? Mira, eso tendrías que preguntarle más a actores con los que he trabajado. Yo ¿Ya? te podría contar, digamos, siento que sí, mi manera de trabajar con actores ha ido evolucionando, porque también he ido aprendiendo mucho, 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 no solamente de mi oficio, haciéndolo yo, sino trabajando con directores, ¿no? He tenido muchísima suerte de trabajar con muchos directores y directoras que admiro muchísimo en tele, en cine y en teatro, y de todo se ha aprendido mucho, 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 mucho. Entonces, obviamente, pues imagínate que pues ya en 20 años de carrera, mi, mi trabajo hacia actores ha ido
cambiando, ¿no? Cambiando mucho. Sí que tal vez hablar de algo que tal vez nunca ha cambiado, que no ha cambiado lo constante, es que siempre, siempre y siempre desde muy chico, o sea, desde antes de empezar a trabajar, siempre los actores me encantaron. O sea, siempre eh, los actores tuvieron un poder de seducción para mí. Eh, y las primeras veces que veía actores, actrices trabajando, alguna vez, em, digamos, son anécdotas chiquitas, pero que me marcaron. Ya, dale, claro. Y yo me acuerdo, yo probablemente todavía estaba en el colegio, me metí a un ensayo de Pataclown en el Británico, donde estaba Julie Natters dirigiendo. Esto yo pues se lo he contado a Julie y Ya. le he agradecido a Julie, porque obviamente ella no se acordaba nada, pero cuando me metí le preguntaron quién es ese niño chico que se vaya, y ella dijo, no, no, que se quede. Y yo me quedé sentado en el Británico viendo el ensayo de Pataclown, ¿no? Entonces, para mí eso fue, uff, o sea, otra vez, ¿no? Esas cosas que piensas, esto quiero hacer, ¿no? Esto quiero hacer. Después también, justo después de la universidad, mi primera chamba fue ser asistente de teatro, asistente de Mario Delgado en Cuatro Tablas. Y otra vez, ¿no? Ese proceso de ensayos con actores para mí era pues mágico, ¿no? Yo pues sin saber nada, ¿no? Ver a Mario Delgado trabajar era una cosa, era extraordinaria, ¿no? Entonces, bueno, así fue viendo cómo trabajaban otros directores. En televisión también yo practiqué en Iguana y veía pasar a todos dirigiendo, ¿no? Em, entonces, pero como decía, volviendo a lo que te mencionaba un poco antes, tal vez lo que no ha cambiado es esa fascinación por los actores, ¿no? Yo pensaría que para trabajar en esto tienes que querer y admirar a los actores. Creo que sería muy difícil trabajar en esto si no es así, ¿no? Em, yo los admiro mucho, creo que son personas con un talento muy especial que pueden hacer algo que yo no puedo hacer ni podré hacer jamás. Y eso lo admiro mucho. Todo el oficio, toda la técnica viene construida sobre una gran admiración por el trabajo de los actores. ¿Qué te ha marcado más en la vida? Ay, Dios santo. Sesión terapéutica. Si es que algo, para bien o para mal, ¿no? Bueno, creo que algo que marcó a mi generación fue obviamente la época del terrorismo, ¿no? Tal vez eso sea, digamos, el Ya. evento traumático más grande, ¿no? Que condicionó de alguna manera para mayor o menor medida nuestra vida, nuestra juventud. Entonces tenemos una experiencia de país distinta a quienes no han vivido ese periodo, ¿no? Y justo a ti te agarró en la adolescencia, más o menos, o sea, años concurridos. Claro, 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 yo era chivolo, pues claro, yo estaba en el colegio. Estaba en el colegio, sí. ¿Y cómo eran, qué hacían en esa época el tema de los apagones, todo eso lo has vivido, ¿no? O sea, una O sea, época vivías, claro, terrible. apagones, sobre todo, pues digamos, que lo tienen, creo, las personas que han pasado por estos eventos, bélicos, ¿no? O sea, que tiene que ver con, básicamente, convivir con la muerte, ¿no? O sea, la muerte es parte de la vida cotidiana, la muerte es parte del día a día. Eh, Todos los días, pues, mataban a alguien, atentados, bombas, no te dejaban salir de chivolo por miedo a una bomba. Por supuesto, conocías personas que habían pasado por cosas. Entonces, es la convivencia con la muerte, ¿no? Con la posibilidad de morir en cualquier momento. Vives como una especie, pues, de existencialismo, ¿no? A la criolla, si quieres, pero es eso, ¿no? Es la sensación de que la vida no vale mucho, que en cualquier momento se te va.
¿Y cuál era tu válvula de escape en esa época? ¿Full cine? ¿Qué otras actividades? O sea, igual como era niño, estaba en el colegio, la familia te protege, ¿no? Pero claro, te protege mucho, ¿no? O sea, yo me acuerdo, como te digo, que no nos dejaban salir mucho, no salías mucho, aparte había también los toques de queda. Entonces, no es pues la juventud que se ha tenido después, ¿no? Yo crecí en esos toques de queda y después cuando salías tenías una hora, no podías estar hasta muy tarde, pues siempre por el miedo, ¿no? Entonces como digo, esta convivencia con la muerte, con el miedo permanente de que algo te puede pasar, ¿no? Y yo sé que en verdad algo te puede pasar en cualquier momento, Mm. pero se supondría que hoy en día pues no tendría que pasarte, podría por supuesto. Lo que ocurría ahí era que era una cosa constante, ¿no? O sea, casi la certeza, ¿no? De que si vas, por ejemplo, vas al centro de Lima, algo te va a pasar, ¿no? Una bomba, un atentado, algo. Entonces, por ejemplo, yo crecí, como digo, protegido, muy protegido, y yo no conocía realmente Lima. De alguna manera, también la primera película que hago, de Santiago, es una especie de descubrimiento para mí de Lima. O sea, yo quería. Claro, empezó antes, porque ya digamos, a partir, yo diría, de la segunda mitad de los noventas, mucho cambia y ya empezamos como quienes habíamos estado con- creciendo con mucho miedo y éramos chicos, pues ya a descubrir Lima, ¿no? Y también Día de Santiago es sobre Lima, ¿no? Es sobre esa Lima que yo mismo descubrí ya más grande. ¿Eran de la misma generación? ¿El Santiago Real? ¿De qué edad más o menos? Mira, sí, yo diría que misma generación. Ah, Él es un poco mayor que yo y el actor Pietro es de mi edad prácticamente. Entonces, claro, lo interesante ahí era que éramos tres personas de la misma generación que si bien veníamos con experiencias de vida muy distintas, teníamos, yo creo que compartíamos las ideas sobre Lima, ¿no? Entonces ahí sí empatábamos mucho en cuanto a lo que queríamos contar. claro, como dices, Día de Santiago tiene mucha calle y eso se siente, se huele, ¿no? Está en Sí, porque cada... también para mí es la película sobre la hostilidad de la ciudad, ¿no? Sobre habiendo crecido en Lima, sentía que era una ciudad, y siento que es una ciudad muy hostil para los jóvenes, ¿no? No ves oportunidades, no se te abren puertas, ¿no? Todo lo contrario, todo se te cierra. Y eso es un poco, tenía ganas de retratar esa hostilidad de la ciudad, ¿no? Esa agresividad de la ciudad, ¿no? Es una ciudad agresiva, violenta. Entonces y eso compartíamos con Pietro y con Santiago, ¿no? Compartíamos esa sensación de Lima, una ciudad hostil, y que todo significaba un enfrentamiento, ¿no? Sin haber ido a la guerra, pero entendía perfectamente por lo que pasaba Santiago, porque yo también sentía que salir a Lima y tratar de hacer algo, lo que sea, un trámite, es una guerra, ¿no? Eh, es realmente escalar una eh, pendiente, ¿no? Cualquier trámite o cualquier cosa que quieras hacer, no te la ponen fácil. Me da la impresión que hay algo de catarsis también ahí en lo que has querido expresar, has volcado muchas cosas, pues, ¿no? Siempre, siempre, todo lo que haces en cine, en teatro, es una catarsis, ¿no? Botas cosas tuyas siempre. ¿Y has tenido un momento duro, complicado en tu vida o cuál ha sido el momento más difícil? Sí, pero preferiría no compartirlos. Híjole, Son no. la vida personal. Ahora, José, ¿qué hobbies tienes fuera del mundo audiovisual? Bueno, el deporte, la natación, me encanta la natación. Cada vez que puedo voy a nadar. A veces por la chamba es difícil hacerlo todo el tiempo que quisiera, pero nadar es un deporte que me encanta, me gusta muchísimo. ¿Sigues practicando? Eh, sí, sí, Ya. sí. Bueno, leer, me encanta leer también todo el tiempo que se pueda. Y bueno, ahora soy padre. Entonces, Sí. no, pues estar con los chibolos es lo más maravilloso del mundo, ya que más, ¿no? Ya entre esas cosas ya está el tiempo copado. ¿Y qué te divierte? ¿Así qué te hace matar de risa?
Bueno, estar con la familia en primer lugar, ¿no? O sea, los chicos, mi esposa, o sea, eso es lo más. Como verás, soy hogareño. Sí, está Soy bien. eh, eso me divierte. Por supuesto que también salí con los amigos, ¿no? También. Pero me divierte estar con la familia y, como digo, ver pelis, leer. Y algo que te joda así tremendamente, que te incomode, algo que te llegue, ¿qué es lo que más, digamos, te incomoda, te jode? La vida. A veces. La vida es difícil, Sí. la vida es difícil, la vida es difícil. Em, yo tengo muchísima suerte, soy absolutamente privilegiado, pero me doy cuenta que la vida es muy difícil, ¿no? Por supuesto, para algunos más que para otros, pero uff, es complicado. Entonces, cualquier pedacito de vida real, te das cuenta, uff, es duro, ¿no? Es duro, es duro. No me cuesta mucho, digamos, empatizar con los problemas de la vida. Muy bien. Josué, tú te mueves con bastante destreza, diría yo, en el cine, teatro y televisión. ¿Todos tienen su atractivo? Todos tienen su atractivo. Sí, yo me di cuenta, no al principio, bueno, un poco que quería probar cosas, hice un poco de todo, tuve la suerte de hacer un poco de todo, tuve la suerte de que hubo personas que me dieron la oportunidad de hacer cosas, porque sin esas personas no habría podido explorar territorios. Pero sí me di cuenta en un momento de que cine, teatro, televisión, digamos, si tú me dieras a elegir qué quisiera, cómo quisiera que sea mi vida, elegiría esas tres, ¿no? O sea, son tres cosas que me encantaría seguir haciendo. Y me interesa la idea de ir moviéndome de uno a otro. Nunca me vi como un director de cine que hiciera muchísimas películas, ni me veo como un director de teatro que hiciera muchísimas obras. Me veo como transitando, como haciendo una, haciendo otra, haciendo tele, ahora estoy haciendo bastante televisión. O sea, me gusta la idea de irme moviendo. La docencia también me gusta, enseñar talleres. Entonces sí, sí me gusta explorar distintos territorios y, como dices, le encuentro el encanto, o le he encontrado el encanto a esos medios, ¿no? Creo que cada uno tiene lo suyo, sí. O sea, no ves la tele para nada como un medio menor. Yo más bien diría que es un medio mayor en cuanto a audiencia, es masivo y responde a esa dinámica que es muy interesante de la televisión, de esa inmediatez con el público que te ve, Claro. ¿no? Y qué le gusta, qué no le gusta y cómo el producto se va encontrando en su público. Eso es algo que no lo tiene ni el cine ni el teatro. Entonces creo que la televisión es un espacio también para probar cosas, para conocer gente y para estar, como digo, en contacto con esa sensibilidad más masiva, ¿no? Así cada uno tiene su encanto, como nos está contando. Sí. Eh, Yo vi justo, te comento que vi Maquinal hace 2 años y uff, fue brutal, visceral, vertiginosa, vibrante, tremenda la actuación de Yeli. Pero pensaba, si es que se equivocaba en algún momento de la obra, lo digo por la actuación frenética y trepidante, ¿no? que tiene, muy exigente, ¿cómo haces ahí? ¿Cómo se resuelve? Porque a diferencia del cine, durante el rodaje, si no te gusta algo, cortas y lo Claro. arreglas, ¿no? Pero en plena función de una obra teatral, ¿cómo lo vives? Claro, el cine tiene una serie de recursos para de alguna manera esconder el error, ¿no? O desaparecer el error. Botas la escena, botas el plano que salió mal y nadie se dio cuenta. Yo creo que en el teatro, siendo un espectáculo en vivo, y pues con actores de la talla de Yeli, que es pues una capa de capas, el error se usa, ¿no? O sea, el error va a pasar como parte de, al punto de que el público jamás se dará cuenta se equivocó, ¿no? Sino porque ya forma parte de la obra, ¿no? Y esa es la habilidad, el oficio que tienen los actores en el teatro, ¿no? El espectáculo en vivo, cuando se equivocan,
lo resuelven y lo que sea que haya pasado lo vuelven parte del espectáculo. Y ya se vuelve parte del espectáculo, ¿no? Eso es lo lindo también del teatro, que está a merced de lo que ocurra día a día. Y ahí como director tomas un paso para atrás y te diviertes como el público. Es decir, yo soy uno más del público, no hay nada que ya yo haga. Está en el terreno de los actores y ellos lo manejan súper bien. Claro, en ese punto tú ya no tienes el control para nada, o sea, cae Pero total en los actores, Pero ¿no? lo lindo, sí, es algo muy interesante el teatro, que en el teatro el director empieza como quien da pues ¿no? La dirección, las líneas, ¿no? Los conceptos, eso se lo transmites a los actores y el peso de la obra se va completamente al elenco y en un momento llegan que el director desaparece, y ya está, no tienes nada que hacer, no tienes ni que ir y el espectáculo está vivo gracias a que los actores lo hacen vivo cada noche. Y si hay errores, tú normal, estás relajado ahí, te entretienes Es como te totalmente. digo, es más bien es todo lo contrario, te vacila. O sea, que se equivoquen los actores es maravilloso, porque aparte él lo vuelve vivo. Mm, Lo que tú buscas como director, sea en cine, en teatro, es que lo que ocurra sea un accidente, ¿no? Tú buscas provocar el accidente. Entonces imagínate, un error es un accidente en sí, no tienes nada que hacer, ya está el accidente. claro. Y eso sin dudas va a generar vida, una chispa ahí que va a hacer que lo que ocurra sea algo totalmente vivo. ¿Y te gustaría escribir teatro? He escrito teatro, adapté con Gonzalo Rodríguez Risco una novela de Dostoyevsky que se llama Memoria del Ya. Subsuelo, en una obra que se llama El hombre del subsuelo, que hicimos con Pietro. Y el año pasado escribí con Anaí de Cárdenas también un espectáculo teatral que se llama Fuck Cancer, que lo hicimos en la plaza. Ya. Eh, ¿Esta obra es original? O sea, me refiero quizás a... lo de Anaí está inspirado en un libro que escribió Anaí, Ya. sobre todo su proceso con el cáncer. No, digamos que las dos cosas escritas para teatro Claro. han estado inspiradas, Mm. basadas en material Y me original. refiero a algo original, o sea, si te interesaría escribir Sí, sí, dramaturgia, sí, tienes ahí... si se me ocurriera algo, si algo ¿no? me cogiera y me tocara ese nervio, seguramente me animaría. Muy bien. ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos en el mundo audiovisual? ¿Cómo así te ganabas el pan cuando acabaste la universidad o ya practicaste durante tus estudios? Durante los estudios practiqué, como te dije, practiqué en Iguana, practiqué en un programa de noticias dominical que se llama Contrapunto, Contrapunto, un en clásico. Canal 2. Claro. Sí. Ya. Esas fueron mis primeras, digamos, prácticas profesionales. Em, Después viví unos meses en Arequipa, en donde practiqué un canal de televisión ahí, que era el Canal 6 Continental, lanzando programas en vivo. Después también fui asistente de dirección de Mario Delgado, en Cuatro Tablas. Esas fueron como mis primeras experiencias profesionales, aunque no vivía de esas cosas. En verdad todavía, bueno, acababa de estar en la universidad, todavía vivía en la casa de mis papás. Y después de lo que realmente donde empiezan a pagar es por ser editor. Primero empiezan a pagar por editar. Edité Bala Perdida con Aldo. Reedité una peli de Chicho Durán, Doble Juego. Y Ya. edité algunos videos institucionales, corporativos. Digamos que fui como que editor de algunas productoras algunos años hasta que hice 10 Santiago. Y después de hacer 10 Santiago, mi siguiente trabajo, digamos, pagado fue publicidad. Entré a la publicidad y trabajé en publicidad como asistente de dirección, después como director. ¿Y estos Eh, trabajos en Contrapunto, en Iguana, de editor también? no, no, no. En verdad en Iguana era Todo, mil de oficio. todo, de Ya. todo. O sea, en principio era el que le hacía la claqueta, básicamente para estar en el rodaje. Pero en algún momento también, pues, necesitaban alguien de sonido, hacía boom, ¿no? La asistente de cámara no vino, pues yo jalaba cable, una cámara, o sea, en verdad era todo terreno, asistente todoterreno de rodaje en una serie que hacía Iguana que se llamaba Los Choches. Los Los Choches. choches. Ah, Sí, sí. muy bien.
Y Josué, ¿a qué se debió tu larga ausencia cinematográfica? Entre 15 años, ¿no? Entre Dioses y el caso Monroy. Porque en verdad, al tener la oportunidad de hacer otras cosas, me interesaba mucho explorar otras cosas, ¿no? Yo había tenido un acercamiento con el teatro muy temprano, como decía, con cuatro tablas, en la universidad, en talleres, digamos, era algo que me interesaba mucho, pero como despegó, digamos, mi carrera como cineasta, a eso le dediqué una cantidad de años. Y después de la segunda película fue un momento como de pausa, en decir, bueno, ya está, he viajado un montón, fueron años movidos, ¿no? De muchos viajes, eh, y quería probar otras cosas y pues tuve la enorme suerte de que me pasaran la voz para teatro, ¿no? Y empecé a trabajar como asistente de dirección también, con Edgar Saba, con Alberto Isola, con Chela de Ferrari, en distintas obras. Y después me dieron la oportunidad, Edgar me dio la oportunidad de dirigir algo para el teatro. Entonces, en verdad, esos siguientes años fueron más abocados a una experiencia teatral. Estuve también con Coco Chiarelli en su escuela Arangua, armó un programa de dirección. Entonces, bueno, fue como que así, ¿no? Yendo como de lado a lado. Después también tuve la oportunidad de hacer tele, empecé a hacer mucha tele. Y en el interín, pues surgió la idea de una nueva película. Como te digo, como yo no había tenido nunca la idea de, pues tengo que hacer muchas películas, ¿no? Y tengo un Ya. montón, ¿no? Realmente era como, sentía que había hecho las dos películas que tenía muchas ganas de hacer. Y hasta que no surgió la idea del caso Monroy, en verdad no escribí otra película. O sea, Mm. fue el caso Monroy que me dio otra vez las ganas de, oye, esto sí quiero escribirlo, quiero hacerlo. Nunca me desligué del cine, o sea, seguí siendo productor de cosas, porque fui productor de Paraíso, Héctor Galvez, hice la producción también de varias películas, de La Deuda de Barney Elliott, una coproducción con España y Estados Unidos, otra película que también fue con Estados Unidos, o sea, seguí haciendo servicios de producción o producción de otras cosas, ¿no? O sea, no es que se te cayeron proyectos, guiones para cine, para No, películas. no escribí nada. Sí, en verdad fue porque tuve oportunidades de hacer otras cosas. También estuve un par de años haciendo algo de Netflix, El Chapo, que fue una serie que hicimos en Colombia, que eso fueron como un par de años. El Chapo, Tijuana también, como guionista en Tijuana. Entonces, bueno, oportunidades que me interesaban mucho hacer, que aprendí mucho, que me gustaron mucho y, pues en verdad, ¿cómo no hacerlas, no? Es decir, si tienes la suerte de que te convoquen para cosas interesantes, pues hay que hacerlas. Así es. Y ahora, ¿podrías comentarnos? Sé que es complicado, siempre cuando uno menciona o pregunta, o sea, no te voy a decir, dime un top, pero quizás cineastas, escritores, películas, algunas a las que siempre vuelves, las primeras que se te vengan a la mente. O sea, a mí me marcó mucho el cine norteamericano de los setentas. Eh, Obviamente lo vi después, ¿no? No había Claro. nacido, pero es un cine que a mí me fascina hasta hoy. Muchas películas, ¿no? Pero empezando con digamos, El Graduado, Bonnie and Clyde, ¿no? La Pandilla Salvaje, empezando con esas películas y pasando por directores como Bob Rafelson, em, como el de, ¿cómo se llama? El de The Player, Nashville, Robert Altman, ¿no? Todas las películas que hicieron en esa época a mí me resultan pues, fascinantes, ¿no? Jerry Schatzberg, que hizo eh, ¿cómo se llama esta? Espantapájaros y Panic in Little Park, son dos con Claro, Pacino, Chibolo. sí, O sea, todo ese cine, que es un cine muy de calle, cine guerrilla, ese cine independiente americano de los setentas a mí me marcó sobremanera. Esa cine que siempre, Casavetes, sí. Contacto en Francia, William Friedkin, o sea, son películas a las que siempre vuelvo. Y sobre todo es cine que te inspira, ¿no? Te da ganas de salir y Te da ganas filmar, de ¿no? salir a hacer, sí. Y otro bueno, que yo creo que hay un vínculo es el neorrealismo italiano, ¿no? El neorrealismo italiano, cuando yo lo vi, me marcó para siempre, ¿no? O sea, todo lo que es
lo que hicieron Rossellini, Visconti, De Sica, ¿no? Sabatini, guionista, todo ese cine me parece tan maravilloso, tan, o sea, realmente un pico en la historia del cine, a mí me marcó muchísimo. Diría que esas son como dos, ya, para no ¿Ya? decir solo nombres de directores, son como que dos etapas del cine a las que vuelvo muchísimo. Y en literatura, Bueno, he tratado de, uno trata pues de leerlo. Ay, es tan vasto el universo, tan mucho más vasto el universo literario que el cinematográfico, que pues ahí es mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, ya que hablábamos del existencialismo que vivíamos en esa época, cuando yo leí en el colegio, cuando leí Sartre, cuando leí Camus, o sea, el existencialismo francés también me marcó muchísimo, ¿no? No sé, pues también Kafka y por supuesto Dostoyevsky, ¿no? Tolstoy, o sea, solamente una vez en mi vida he leído toda la noche. O sea, ¿ya? decir que un libro haya hecho que no duerma, que fue La Guerra y la Paz, Tolstoy, ¿no? Es el Uf, único libro que me ha hecho mantenerme en vela, algo increíble. Eh, y bueno, Dostoyevsky, ¿no? Eh, he tratado de leer lo más que puedo, pero es difícil, ¿no? no, o sea, Dostoyevsky tiene una fuerza para escribir tremenda, o sea, y una profundidad notable, ¿no? Eso es de los grandes, Sí, de sí, los sí, grandes, sí. de los grandes. Bien, Josué, ¿qué proyectos se vienen ahora? ¿En qué estás? ¿Qué ideas Bueno, estoy tienes? chambeando en tele en estos ¿Ya? meses, he estado chambeando en tele, en Del Barrio, y eso va a seguir por unos meses más. Bueno, ando también muy dedicado siempre al Festival de Cine, desde el 2018 soy director artístico del Festival de Cine de Lima, y eso es algo que también toma algunos meses del año para la programación Claro. y todo. Y pues con un proyecto nuevo en DAFO, ¿no? En el concurso de desarrollo, que seguramente empezaré a mover el próximo año para conseguir fondos para desarrollo y empezar a escribirlo, ¿no? Es decir, ahorita está en idea, en sinopsis. Ya, o sea, no quieres adelantar nada para no... Está ahí. No, pues claro, Ya, eso va por su camino. ya. ¿Y te interesaría hacer documentales? Si es que... Sí, claro, me Sí. interesaría. Sí, 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 me interesaría. Sí, sí. Estoy ahí metido también en algo de documental. ¿Verdad? Y películas peruanas, locales, directores, hay una mezcla que te hayan marcado. Sí, sí tengo sí, mira, sí tengo hay películas que me marcaron muchísimo. Yo diría, y creo que por razones distintas, La Muralla Verde de Robles Godoy es una película que cuando vi me marcó muchísimo, realmente era un cine, ¿no? Son esas cosas que dices, wow, alguien hizo eso acá, realmente impresionante, ¿no? Otro nivel. Gregorio es una película que me emociona muchísimo. Me encantó la primera. Es una película a la que vuelvo también. Creo que es maravillosa. Em, Bajo la piel de Lombardi. Bajo la piel, sí, un Yo creo que es, gran creo que guión. es, yo siento que su película. No que el cine deba ser perfecto, porque a veces lo perfecto puede ser muy aburrido. El cine imperfecto también puede ser, es fantástico, pero creo que Bajo la piel es una película muy redonda, ¿no? Muy, muy redonda. O sea, lo más cercano a lo que podríamos llamar una película perfecta. Sí, O sea, no es el bien, guión. bien Oh, construida y bien. Sí, el guión es maravilloso y la realización es impecable, es precisa. Una película muy, muy, muy eso, ¿no? Creo que es precisa. Es sí, difícil que una película sea tan precisa. Em, pero tal vez la película peruana que más me emociona es Metal y Melancolía de Hedy Honigman, el documental de Hedy Honigman. Es un documental que me rompe el alma. Cada vez que lo veo ¡poh! Es un puñetazo. Es maravilloso, maravilloso, maravilloso. y tú eres de volver a tus películas, ahí minucioso, ver detalles, qué tan, Jamás.
¿no? Jamás porque ya las vi al detalle mientras las editaba, ¿no? Es decir, sí soy minucioso en el proceso. En el proceso soy súper minucioso, en guión, en la edición. Mis procesos de edición son muy largos. O sea, yo he editado mis 3 películas en más de un año, año y medio. Son procesos largos de ir encontrando la película, ¿no? Entonces ahí soy meticuloso, así plano, cuadro, muy, Ya. muy meticuloso. Una vez que está lista, la verdad que no las vuelvo a ver. O sea, no, no las vuelvo a ver. Las veo en el laboratorio cuando se proyecta la copia y de ahí no las vuelvo a ver. Ni el estreno. No, no las veo Nada. enteras. Nada, No, ya. no las veo enteras. No, es muy duro, es muy... Sí. No, aparte, o sea, sí, ya cuando la ves solo estás pensando en que hiciste mal y digo, ¿para qué? Ya está, la película ya es del público, ya, que se defienda sola. Pero te alejas totalmente, digamos, de la crítica, de lo que puedan decir los amigos, Bueno, una vez que ya sueltas. es imposible alejarse completamente, ¿no? Claro. Es decir, tendría que irme a Polo Norte a aislarme. No, obviamente, te comentan, lees. O sea, sí me interesa leer porque siento que cuando leo a alguien que explica lo que yo he hecho, me doy cuenta de lo que he hecho. O sea, porque muchas cosas son muy intuitivas, ¿no? Algunas cosas son conscientes, pero muchas otras son intuitivas, que sientes que está bien, que funciona, pero no es una decisión racional, ¿no? Llegaste a ello por intuición. Entonces, después cuando lees, sí me aclara más qué he hecho. ¿No? Si dicen algo bueno o algo malo, efectivamente, sí, pues tiene razón, ¿no? Eso hice, eso decidí y ahora entiendo por qué. Entonces, sí, sí leer explicaciones de lo que he hecho me ayuda a entender lo que he hecho. Ah, además, el cine es subjetivo, ¿no? O sea, siempre va a encontrar un público, a algunos les puede agradar, a otros les puede parecer una obra maestra, a otros regular, y eso es lo interesante. Sí, por supuesto. Listo. Muy bien. Muchas gracias, Josué, por la Gracias a ti, entrevista, por Alex. Muchas gracias. participar, por tu tiempo. Será hasta la próxima, entonces. Muchas gracias. Cuídate. Un abrazo. Chao, chao. Abrazo.